my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hola amigos de YouTube, aquí su compa Comienzo, y bueno perdonen por la tardanza, pero he estado con mi tesis para poder graduarme, pero ya está, ya la finalicé y pasé el antiplagio con muy poco copy, pero bueno ya finalicé eso y solo estoy esperando, pero bueno no están aquí para escuchar mi vida, así que sin más que comience el video. Black Goku en MLP, capítulo 10, el hambre de una colmena. Mientras flotaba en el espacio, un ser contemplaba a lo lejos un planeta que, de algún modo, le recordaba a la Tierra. Esbozando una leve sonrisa, pensó una vez más, bien, Dios caído, demuestra que vales la pena. Tras este pensamiento, continuó observando en silencio. Entretanto, en el planeta, Black despertaba tranquilamente junto a su pequeño gato. Al notar que su dueño se había despertado, el gato se acomodó levemente y volvió a dormir. Black, al verlo, sonrió con calma y dijo, «Vamos, pequeño, ya amaneció, es momento de levantarse». Como si entendiera, el gato levantó la mirada y luego se acurrucó sobre sí mismo para seguir durmiendo. Esta escena provocó una risa en Black, quien no pudo evitar reflexionar sobre cómo su vida había cambiado desde su llegada a aquel planeta. Pensó también en cómo podría llegar su final en cualquier momento. Este último pensamiento le hizo bajar la mirada, aunque no perdió la sonrisa, diciéndose a sí mismo que sucederá lo que tenga que suceder. Después de esto, Black se levantó de la cama y se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. Mientras lo hacía, maldecía suavemente su existencia. Cada mañana sus desayunos eran exageradamente abundantes, una necesidad de su anatomía Saiyajin que requería una ingesta masiva de alimentos. Sin embargo, prefirió ignorar este inconveniente y continuó preparando su desayuno. Finalmente, tras un buen rato, llevó toda la comida a una pequeña terraza donde comenzó a comer tranquilamente mientras contemplaba la salida del sol. Sentía como los rayos de luz calentaban lentamente su cuerpo, brindándole una agradable sensación de calma. Frente a él se extendía una hermosa vista, con un horizonte lleno de pastos verdes y árboles imponentes que se alzaban juntos, uno al lado del otro. La suave brisa, fresca y vigorizante, llenaba los pulmones del dios caído con un aire tan puro que parecía salido de un sueño. Después de terminar de comer, Black se levantó y, recogiendo todo de la mesa, dirigió su mirada hacia un punto en particular, diciendo en voz baja, «Bien, hoy investigaré ese lugar». Luego de lavar los platos, se despidió del gato, quien prefirió seguir durmiendo en lugar de responder a su dueño. Black lo miró, algo molesto, y murmuró, «Vamos, al menos despídete de mí». En respuesta, escuchó un simple miau, lo cual le provocó una sonrisa antes de salir de la casa. Ya en el exterior, Black despegó y comenzó a volar en dirección a las profundidades del bosque Everfree, listo para emprender su exploración. En la Villa Pouni, los habitantes convivían armoniosamente, unos con otros. Aunque a veces surgían pequeños conflictos, rara vez pasaban a algo físico, quedando en simples discusiones por precios o en pequeñas disputas entre niños. Sin embargo, hoy era diferente,
Dos potrillas se lanzaban tierra mientras se gritaban insultos infantiles, hasta que fueron detenidas por una yegua. Molesta, la yegua les preguntó por qué jugaban de manera tan brusca. Una de las potrillas respondió rápidamente: Daimon no deja de decirme que soy rara. A lo que Daimon replicó de inmediato: es que ella no para de decir que tiene un amigo al que llama papá y que vive en el bosque Everfree. La yegua, quien parecía ser su maestra, les dirigió una mirada firme y dijo: niñas, ya basta. Daimon, deja en paz a Apple Bloom, y Apple Bloom, deja de hablar de tu papá en el bosque Everfree. No entiendo bien por qué no se llevan bien, pero al menos deben respetarse una a la otra. Ambas intentaron replicar al mismo tiempo, pero la profesora cortó la conversación con un severo hasta aquí este tema. Dándoles la espalda, añadió: espero no volver a escuchar nada más sobre esto. Una vez la maestra se alejó, Apple Bloom y Daimon se retiraron cada una por su lado. Scootaloo y Sweetie Belle se acercaron a Apple Bloom y le preguntaron si estaba bien. Ella respondió simplemente que sí, lo cual pareció tranquilizarlas un poco, hasta que notaron su expresión triste. ¿Estás segura de que todo está bien?, insistieron sus amigas. Apple Bloom suspiró y, mirando al suelo, confesó que hacía más de 2 semanas que no veía a Black. Aunque había ido a consultar a Secora, ésta le había dicho que la casa de Black se había quemado y que, desde entonces, nadie lo había vuelto a ver. Estoy preocupada por papá, murmuró en un susurro apenas audible. Scootaloo y Sweetie Belle intercambiaron miradas de preocupación y, tratando de reconfortarla, le dijeron que no debía angustiarse, que seguramente Black estaba bien y volvería cuando estuviera listo. En las profundidades del bosque Everfree, Black sobrevolaba el área y observaba una colmena gigantesca que se alzaba imponente entre los árboles. Lo que realmente llamó su atención fue ver una criatura parecida a un pony saliendo de la colmena. Este ser era negro, con ojos completamente ámbar, tanto la pupila como la esclerótica, y poseía unas alas más parecidas a las de un insecto que a las de un pegaso común. Intrigado, Black sacó una poción de transformación y, tras beberla, adoptó la forma de un pony pegaso antes de comenzar su descenso. Al aterrizar, los habitantes de la colmena lo miraron sorprendidos. Era la primera vez que un pegaso llegaba hasta ellos y, además, de manera voluntaria. Black comenzó a caminar entre ellos, notando las miradas de asombro y extrañeza que recibía. Dedujo que los ponis no solían visitar este lugar debido a su ubicación remota. Sin embargo, sin que él lo notara, varios de estos seres se acercaron por detrás y abrieron sus bocas para succionar una energía de su cuerpo. De Black emergió una extraña aura de colores vibrantes, azul y rojo, similar al humo, que estos suropones absorbían con avidez. Pero al probar esta aura, los changelings no sintieron el habitual amor que solían consumir. Era algo diferente, algo que no debían devorar, pero que resultaba irresistible. Era como si, al consumir ese aura llena de vivos colores, todo mal que hubieran cometido se desvaneciera, como si sus pecados fueran perdonados por una fuerza superior a cualquier cosa que conocieran. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron algo que nunca habían experimentado: satisfacción y paz. Uno a uno, los changelings sonrieron. Aquellos que no lograron probar el aura intentaron quitársela a sus compañeros, pero estos la compartieron voluntariamente, rebosando ahora de energía. Mientras tanto, Black percibió que su energía era levemente drenada, pero prefirió ignorarlo, pues no percibía ninguna maldad en aquella sensación, solo la desesperación de esos extraños ponis que parecían alimentarse de su poder. Dedujo que quizás estos seres habían evolucionado para consumir energía en lugar de comida, lo cual le parecía razonable en un lugar como el bosque Everfree, donde cada criatura intenta devorarse entre sí. Además,
parecía que no poseían magia como los unicornios. Estos pensamientos rondaban en la mente de Black mientras continuaba observando el peculiar poblado. Sus habitantes seguían alimentándose de su aura mientras él avanzaba hacia la colmena principal. Al entrar por una abertura, se encontró con una escena desoladora. Decenas de estos pseudoponis yacían en el suelo, esqueléticos y claramente debilitados, sus vientres hundidos y sus pieles adheridas a los huesos, en un evidente estado de hambre extrema. Conmovido, Black levantó una de sus patas delanteras y generó una esfera de energía azul que iluminó el lugar. Su presencia atrajo la atención de todos los presentes, quienes, al ver a un Pouni, reunieron las pocas fuerzas que les quedaban y se arrastraron hacia él, con expresiones suplicantes en sus rostros. Para muchos, su aparición era lo único que les daba esperanza. Temían que fuera solo una ilusión causada por el hambre, pues varios de ellos no podrían soportar otra decepción así. De repente, una gran cantidad de changelings rodeó a Black y abrió sus bocas, comenzando a succionar lo que asumían eran las emociones del Pouni frente a ellos. Sin embargo, al instante sintieron una calidez llenando sus estómagos, una sensación que jamás habían experimentado en toda su existencia. Era una saciedad desconocida, algo que no habían sentido desde hacía mucho tiempo, especialmente desde su fallido intento de conquista en Canterlot. Con la incertidumbre de que todos podrían morir y que su raza estaba condenada a la muerte más dolorosa, la inanición, esta nueva sensación les devolvía la esperanza y les hacía sentir, al fin, plenos. Todo este alboroto llamó la atención de toda la colmena. Uno a uno, los changelings se acercaron al centro de la conmoción y, al ver al Pouni, comenzaron a alimentarse en un intento desesperado por calmar el hambre. Mientras tanto, en lo alto de la colmena, la reina Chrysalis apenas lograba mantenerse consciente en su trono. La derrota en Canterlot, junto con el ataque de los elementos de la armonía, no solo la había vencido sino también privado de la energía que había logrado acumular. Ahora, debilitada y al borde de la muerte, su único pensamiento era su pueblo, condenados todos a la misma suerte. Para ellos, la muerte por inanición parecía inminente, una consecuencia de ser una raza cuyo sustento era intangible y dependía del amor que los Pounis les negaban. Para la reina, la única perspectiva era morir odiada, incomprendida, junto a su gente, solo por haber intentado sobrevivir. Este pensamiento oscuro y desesperanzador se apoderaba de la mente moribunda de Chrysalis. De pronto, sintió una presencia cercana y el leve rastro de una energía de la que podía alimentarse, pero su cuerpo estaba tan debilitado que le era imposible moverse. Con un último y desesperado reflejo de supervivencia, abrió la boca, esperando que algo del amor que emanaba aquel Pouni llegara hasta ella. Ya no era un gesto de ambición o avaricia, sino un ruego profundo. Quería probar aquella esencia solo por una razón. Quería sobrevivir. Unos segundos antes, Black notó cómo los changelings a su alrededor comenzaban a recuperar fuerzas, sus aspectos mejoraban visiblemente. Sin embargo, al mismo tiempo, podía sentir otras energías dentro de la colmena que intentaban moverse en su dirección, tan débiles que apenas podían hacerlo. Al comprender la situación, Black no dudó y decidió expandir su poder. Con determinación, liberó su energía y una aura similar a un fuego blanco empezó a rodearlo, tomando rápidamente un color dorado que comenzó a extenderse por toda la colmena. Esta aura creció, cubriendo cada rincón, cada piso, y llegando hasta el último changeling. En su esfuerzo por ayudar, sin percatarse, un cuerno de energía dorada apareció en su frente, y sus alas se expandieron, volviéndose más grandes y majestuosas, transformando su figura en la de un caballo poderoso, más que un simple Pouni. Los changelings cercanos observaban asombrados.
Frente a ellos estaba un alicornio macho que, en un gesto inesperado, compartía su poder mágico y amor con toda una colmena de changelings. La visión era impactante, y lo único que no podían entender era por qué alguien como él haría tal cosa. Sin embargo, todos estos pensamientos se desvanecieron cuando sintieron, desde la cima del nido, como la presencia de su reina se fortalecía. Lo que había sido una energía debilitada, al borde de la muerte, ahora comenzaba a crecer con intensidad, irradiando su esencia poderosa. Su energía, ahora entrelazada con el aura dorada del alicornio azabache, se extendió como un abrazo mágico sobre la colmena, envolviéndolos a todos. En ese momento, una profunda paz los invadió. Comprendieron que su raza no moriría aquel día y que, contra todo pronóstico, vivirían para ver un día más. Crisalis, quien hacía apenas unos momentos había estado al borde de morir de hambre, sintió como aquella aura la nutría. No solo le otorgaba poder, sino que también despertaba en ella un recuerdo que había casi olvidado, el amor. Un amor no arrebatado, un amor que emanaba de su propia existencia, nacido de sus pensamientos y no de los sentimientos ajenos. Esta revelación fue suficiente para que Crisalis comenzara a repartir su poder revitalizado entre todos los changelings de la colmena. Con su magia transformándose en alas de mariposa, cubrió su reino con un resplandor que desvaneció levemente la oscura masa que había prevalecido en su hogar, revelando un suelo brillante y pilares esculpidos en oro sólido y plata. Este fenómeno se extendió durante aproximadamente media hora, en la que todos los habitantes del pueblo y la colmena principal lograron reabastecerse. Sus estómagos se llenaron, y finalmente pudieron dejar atrás la obsesión del hambre que los había atormentado. Al terminar, Black cesó de esparcir su aura dorada, al mismo tiempo que Crisalis detenía la difusión de su poder mágico. El dios caído comenzó a caminar nuevamente, notando el cambio en algunos de aquellos a quienes había considerado Pounis. Ahora, lo miraban con sonrisas alegres y le expresaban su agradecimiento. Black aceptaba esas muestras de gratitud en silencio mientras continuaba su recorrido por los pasillos renovados del lugar. Su mayor sorpresa llegó cuando uno de esos seres se acercó a él y, con un tono tranquilo y respetuoso, le pidió que lo acompañara. Black accedió, siguiéndolo hasta una enorme puerta, que el Pouni abrió lentamente. Al entrar, el mensajero anunció: «Reina Crisalis, él es el Pouni que nos ayudó». En el trono, la renovada Crisalis, aún con su apariencia de changeling pero irradiando una aura diferente, observaba firmemente a Black. Él no se inmutó ante su mirada, en cambio, la reina, al relajar su postura, inclinó la cabeza y dijo con un tono cálido: «Gracias». Aunque las palabras de Crisalis sorprendieron a Black, este simplemente respondió, sin inmutarse: «¿Por qué me agradeces?». La reina, que desde un inicio había intuido su importancia, contestó: «Gracias por ayudar a mi pueblo. Sin ti, habríamos muerto de hambre. No solo yo, sino todo mi pueblo, toda mi especie, hubiera dejado de existir». Mientras la reina pronunciaba estas palabras, Black la interrumpió con un tono firme: «¿Por qué han acabado así?». Crisalis, bajando la mirada, respondió sin titubear, sin ocultar la verdad: «Yo organicé una invasión al reino de los Pounis para tener control sobre esas tierras, así podríamos conseguir comida y expandir mi reino, con la esperanza de salir finalmente de este bosque tan cruel». Al escuchar esto, Black suspiró profundamente. Aunque comprendía su perspectiva, no podía evitar reprocharle el haber intentado iniciar una guerra. Una pregunta le surgió de inmediato: ¿por qué no pidieron ayuda al reino vecino para escapar de este lugar y encontrar un refugio más seguro? Al oír esto, Crisalis esbozó una leve sonrisa, aunque su mirada estaba teñida de tristeza.
Los changelings nos alimentamos de las emociones positivas que extraemos de los ponies. No buscamos matarlos al succionar todas sus emociones o magia, lo único que deseamos es alimentarnos. Sin embargo, por esta razón nos desprecian. Nos ven como aberraciones que solo buscan el caos, cuando en realidad solo queremos vivir. Este es nuestro mayor deseo, especialmente viviendo en un lugar como este, rodeados de criaturas que pueden atacarnos en cualquier momento. Al escuchar esto, Black comprendió una verdad fundamental: la cadena alimenticia es cruel, pero no necesariamente mala. Un animal mata para alimentarse, no por placer. Aquellos que matan por diversión son verdaderamente los malignos. Sin embargo, estas criaturas no buscaban matar, sino simplemente alimentarse y continuar con sus vidas. Reflexionando sobre esto, Black miró a Chrysalis y, con tranquilidad, dijo: Reina, su pueblo se alimenta de emociones y no busca el poder para hacer el mal. Si yo pudiera proporcionarles una fuente de alimento estable, de modo que pudieran alimentarse sin necesidad de atacar a otros pueblos, ¿aceptarían? Chrysalis lo miró fijamente, buscando cualquier indicio de engaño, algo que sugiriera que sus intenciones eran malas y que solo deseaba dejar a su pueblo morir de hambre nuevamente. Sin embargo, no encontró ninguna mentira. No había nada en su mirada que sugiriera una intención oculta. Simplemente asintió, asombrada por la sinceridad en sus palabras. Entonces, frente a ella, Black alzó su pata delantera izquierda y creó una esfera dorada que irradió poder, un poder descomunal, pero que emanaba también una aura protectora y cálida. Era algo tan hermoso como poderoso, y esa esfera brillaba intensamente ante los ojos de Chrysalis.